Hola, mi nombre es Cristian Castro Salazar, soy miembro del dúo Jehová Nissi, un ministerio musical que nació a principios del año 99, pero que gracias a la misericordia de Dios empezamos a activar por ahí por el año 2009 junto a mi madre, que se llama Edith Salazar. Bueno, el día de hoy estoy haciendo este video con el fin de entregar una porción de la palabra de Dios. En esta oportunidad quisiera hablar sobre la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? ¿Y a qué se refiere el Señor con este término? La palabra mayordomía, como está en Efesios capítulo 3, versículo 2, donde me gustaría que me acompañaran, dice, el subtítulo es Ministerio de Pablo a los Gentiles. Y dice en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. El tema de la mayordomía, según Efesios capítulo 3, versículo 2, es usada para denotar la administración del plan de Dios, que es el de dispensar en el hombre su propia vida y naturaleza santa, porque recordemos que Dios es santo, como riquezas de Cristo, con el propósito de producir la iglesia de Dios, cuyo resultado final será la nueva Jerusalén. ¿Qué es la mayordomía?, se preguntarán ustedes. La mayordomía es la responsabilidad del hombre al cooperar con Dios aquí en la tierra para ejecutar su plan, que es perfecto. La mayordomía es algo universal y para todos, sin excepción, y ojo con esto, es para todos los hijos de Dios. Por esto, Dios desea que todos seamos perfeccionados para que cooperemos con Él con el fin de llevar a cabo su economía. Y me detengo acá en el punto de la economía, porque la palabra dispensación usada en Efesios capítulo 1, versículo 10, como lo vamos a buscar, la palabra dispensación, acá dice en Efesios capítulo 1, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y sigo en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo nuestro Señor. Ahora, la palabra dispensación, que acabamos de leer en Efesios 1:10, tiene su origen griego como oikonomia, que significa economía. La palabra dispensación significa economía. Y deteniéndonos en este punto, podemos ver que antiguamente se utilizaba mucho la figura del mayordomo, y actualmente de la misma manera se sigue utilizando en familias que son muy acaudaladas. Este mayordomo, ¿qué función cumplía? Él era el encargado, o es el encargado, ¿cierto?, de atender las necesidades de la familia. Era responsable del suministro de la comida, del vestuario, de la vivienda, del transporte, de la educación, incluso del bienestar de los habitantes de la casa en cuestión. Qué interesante el mensaje que el Señor nos da a entender el día de hoy. De este modo, y volviendo entonces al tema de la iglesia de Dios, porque todo lo que estamos tratando aquí se refiere a Dios y a la iglesia de Dios. De este modo, la iglesia es la casa de Dios, la cual necesita ser sustentada conforme a la necesidad de cada miembro de esta gran familia en Cristo Jesús. Por lo cual,
Es necesario, hermanos queridos que están escuchando, es necesario que seamos buenos mayordomos de las riquezas de nuestro Dios. Como mayordomos, ¿qué debemos hacer? Debemos velar por la madurez y crecimiento de cada miembro de la familia cristiana, para que logremos ser coherederos con Cristo y para cumplir con su propósito aquí en la tierra. Debemos velar entonces para que cada uno de nuestros hermanos que son hijos de Dios, no solamente los que están dentro de nuestra congregación, todos y cada uno, como les decía recién, toda la familia cristiana debe velar para lograr, ¿cierto?, ser coherederos con Cristo y para cumplir de alguna u otra forma con el propósito de nuestro Señor Jesucristo, que muchas veces, obviamente sin apartarme del tema, se ve retrasado, se ve estancado por causa de nuestras concupiscencias, por causa de que no sabemos ser buenos mayordomos de la gracia de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, todo aquel que ama al Señor Jesús, debe tener la visión de mayordomía. Esto logra que todos lleguemos a crecer y la vida de Dios tendrá un camino para expandirse por toda la tierra. Mientras nosotros no logramos crecer como mayordomos de Cristo, no podemos expandir el Evangelio, no podemos expandir las riquezas que como mayordomos nuestro Señor Jesús nos ha dejado a cargo. Ahora voy a pasar a otro punto, que es el deseo del corazón de Dios. La epístola de Pablo a los Efesios trata de la iglesia en general. Pues la iglesia, y por favor, ponga mucha atención en esto, la iglesia es el deseo del corazón de Dios. Ese es su centro, ese es su norte, la iglesia de Dios. ¿Y quién es la iglesia de Dios? La palabra de Dios dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios, por lo cual nosotros somos también la iglesia de Dios. Pero, ¿por qué su iglesia, nosotros, tenemos tanta importancia? Vamos a ver otro punto, que es la voluntad de Dios, para tratar de dar respuesta a lo que recién estábamos comentando. ¿Por qué la iglesia es tan importante para Dios? Su voluntad es un misterio, al igual que Dios, el cual requiere una revelación, como dice en Efesios 3:6. Efesios capítulo 3, versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Repito, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Qué hermoso lo que nos dice la palabra de Dios. Somos coherederos junto con Cristo, junto con Cristo. Qué tremendo lo que el Señor nos da a entender. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 29, que lo vamos a buscar en este momento. Qué importante es conocer y poder aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, porque dice que la palabra de Dios es la que nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Como les decía en Colosenses capítulo 1, versículos 26 al 29, que dice: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí, como decía Pablo a los colosenses. Qué tremenda la palabra de Dios. Entonces nos dice que Cristo
es el misterio. Cristo es el misterio y es la riqueza que está en nosotros, dando a entender que debemos ser buenos mayordomos de la riqueza. ¿Cuál riqueza? Que es Cristo, como acabamos de verlo. De ser buenos mayordomos de la riqueza que es Cristo en el hombre, en usted, en mí, en cada uno de los hermanos alrededor de esta tierra. Por ende, como este gran ministerio y como este gran misterio es Cristo, el cual reveló su ministerio, que es la iglesia, debemos ser buenos mayordomos de la iglesia de Cristo en cuanto a todas y cada una de las necesidades que sufre cada integrante de la familia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué importante que tengamos en cuenta a los hermanos, porque de lo contrario caeríamos en el egocentrismo. ¿A qué se refiere el egocentrismo? A que solamente vivimos y giramos en torno a nosotros mismos y no en torno a lo que Dios quiere, y no nos fijamos entonces en aquellos que están a nuestro alrededor. Qué importante es esto de poder, como buenos mayordomos, tener en cuenta las necesidades que sufre cada integrante de la familia de Cristo Jesús, porque todos sufrimos en algún momento de nuestras vidas necesidades, ya sea físicas, ya sea psicológicas, ya sea espirituales, en donde la iglesia de Cristo debe estar ejerciendo la mayordomía de la riqueza que es Cristo Jesús, para llevarla a aquel que está pobre, a aquel que está debilitado de aquella riqueza. Ser buen mayordomo y fomentar y alimentar de Cristo a cada uno de quien lo necesita. La palabra de Dios dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Qué tremenda es la palabra de Dios. El tercer punto es la economía de Dios. Su oikonomia o economía. Veíamos delante que oikonomia es economía en griego, ¿cierto? Su economía es su plan, lo que Él se había propuesto en sí mismo según su placer, según su voluntad. La voluntad de Dios es que Él mismo sea trabajado en nosotros. La palabra de Dios dice: yo en vosotros me santifico, y sin santidad, dice también, nadie verá el rostro de Dios. Entonces, qué importante es que Dios mismo sea trabajado en nosotros, para que nosotros mostremos también a Dios. Dios nos creó en 3 partes. Qué importante este punto, hermanos, pongan atención. 3 partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, ¿para qué sirve? Sirve para contactar, hacer tangible, ¿cierto? Poder palpar las cosas físicas, materiales, la expresión corporal de su alma y de su espíritu, es decir, de sus sentimientos, expresar físicamente sus sentimientos. 2. El espíritu humano fue creado para tener contacto con el Espíritu Santo de Dios, como dice en Juan capítulo 4, versículo 24, y para poder tener comunión con Él. 3. El alma es para que sea saturada por las cosas de Dios y sea expresada por el cuerpo. El alma, y ojo con esto por favor, el alma a su vez tiene 3 partes, las cuales son mente, emoción, voluntad. Repito, el alma también está compuesta o formada por 3 partes, las cuales son mente, emoción y voluntad. Fue creada de esta forma porque Dios también las posee, estas 3 partes que acabo de mencionar: mente, emoción y voluntad. Dios, desea Dios trabajar su plan a través de nuestra emoción, ya que nuestra emoción muchas veces o normalmente produce acciones entonces en la obra de Dios. Dios desea ocupar su mente con este plan, y Dios quiere ocupar su voluntad
a través de nuestra voluntad humana. Como siempre decimos, que no sea, Señor, nuestra voluntad, sino la tuya. Entonces ahí tenemos las tres partes de nuestra alma, que serían la mente, la emoción y la voluntad, y cómo Dios trabaja en cada una de ellas. Claro está, si es que nosotros dejamos a Dios que trabaje en estas áreas. Ahora bien, la bendición de Dios es Él mismo. La bendición de Dios es Él mismo, siendo dispensado, entregado a nosotros y trabajado en nosotros. La bendición del Padre es la bendición y predestinación, como dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 6, lo cual lo vamos a ver con la Biblia también. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, gloria al Señor, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en Cristo Jesús. Qué tremendo mensaje el Señor nos está entregando el día de hoy. Gloria al Señor, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por su palabra. Entonces, como les decía, la bendición del Padre es la bendición y predestinación, como dice en lo que acabo de leer, Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, para que lo pueda estudiar. Pero el plan de Dios va mucho más lejos. La mente de Dios, el corazón de Dios es amplio. Nosotros tenemos muchas veces una estructura muy cuadradita en nuestra cabeza, una visión de templo muchas veces tenemos nosotros. Pero ojo, el plan de Dios va mucho más lejos. Él nos predestinó para Él, para su gloria, dice la palabra de Dios, que fuimos creados para filiación, es decir, nos trazó de antemano un destino. Filiación, lo explico, no es nada más que ser un hijo. Y qué hermoso que es esto. Dios nos destinó para filiación, y la filiación es ser un hijo heredero de todo lo que el Padre tiene. Qué glorioso es el Señor, qué grandioso es el Señor, herederos de la gloria de Dios Padre. Cristo no paró con solo darnos su vida. Él quiere seguir bendiciéndonos día tras día, hermanos queridos, dándonos vida para que su Espíritu Santo pueda crecer y tener dominio en nosotros, hasta que estemos aptos para recibir la herencia de Dios y lograr ser un buen mayordomo aprobado. No vamos a lograr recibir la herencia de parte de Dios hasta que no demostremos ser un buen mayordomo. Bueno, hermanos, con esto voy a ir terminando, y me voy a referir también al tema del cual hemos estado hablando para poder despedirme en este primer video. Un mayordomo fiel y prudente es aquel que espera la venida del Señor vigilantemente. Tenga esto claro. Entonces, un mayordomo fiel y prudente, que es una palabra muy importante, es el que espera la venida de su Señor vigilantemente. Es decir, no está descuidado. Es aquel que tiene conciencia de que tiene que arreglar cuentas con su Señor. Por eso no vive de cualquier manera hoy en la tierra. Tenga el Señor misericordia de nosotros, sino que es fiel y prudente y cumple sus responsabilidades, cuidando de sus consiervos, como dice la Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículo 42 al 44. Lo vamos a buscar aquí, Lucas, capítulo 12, versículo, como les decía, 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa
para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Pero continúa. Mas, si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Tenga el Señor misericordia de nosotros, y que nosotros podamos ser mayordomos fieles a nuestro Señor, esperando a nuestro Dios, proveyendo a nuestros consiervos, a los cuales el Señor nos ha dejado a cargo, a nuestros hermanos, de la gracia de nuestro Señor Jesús, y no despreocuparnos y dejar de lado a Cristo. Recuérdenlo, el misterio aquí es Cristo, y Cristo es nuestro don. No dejemos de lado a Cristo para que cuando venga nos encuentre preparado y trabajando en su gloria, en su obra. Santo es el Señor. Entonces, a través de los mayordomos fieles en la casa de Dios y de los ministros del Evangelio, Dios podrá ampliar su obra. Entonces Dios podrá ampliar su obra si los ministros somos fieles, si los mayordomos, que somos nosotros, somos fieles. Pero insisto, como decía adelante, la obra de Dios se estanca día a día porque somos malos mayordomos, malos coherederos de la gracia de Dios. De esta forma, y con esto me despido, surgirá la nueva Jerusalén como resultado final de nuestra mayordomía. Que Dios nos dé la gracia y nos ayude a ser buenos dispensadores o administradores de su voluntad. Amén. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Dios que vive y que reina para siempre. Espero que este mensaje sobre la mayordomía les ayude, les deje claras algunas cosas. Si tienen alguna duda, por favor, pónganlo en los comentarios. Si tienen alguna acotación, algún comentario constructivo, colóquenlo en los comentarios de este video. Y mi principal deseo es que Dios les bendiga grandemente, y el dúo Jehová Nisi y su hermano Cristian Castro y Edith Salazar les envían saludos y deseos de que Dios les prospere y de que puedan ejercer la mayordomía que el Señor puso en sus manos. Que Dios les bendiga grandemente. Son mis más sinceros deseos. Amén.